Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta sección. Isaías 45, el Mesías de Irán y el decreto de muerte. ¡Wow! Les explico lo que voy a desarrollar con ustedes. Isaías 45, el versículo 1 declara: así dice el Señor a su ungido, a Ciro. El término ungido en el hebreo es un sinónimo de Mesías. Por lo tanto, a Ciro, el rey persa, se le da el título de ungido, es decir, de Mesías. ¿Qué quieren que haga? Ahí está en la Biblia. Vayan y pregúntenle al Señor por qué lo hizo así. Porque quiso darle realce a este personaje de Persia. Ahora, observen esto. Cuando hablamos de el Mesías de Irán, es por lo siguiente. Persia en el Antiguo Testamento, en el pasado, por mucho tiempo se quedó con ese nombre, pero en la actualidad, desde 1935, estudie la historia de países, especialmente del Medio Oriente, en 1935, lo que antiguamente se llamaba el país de Persia, cambió su nombre a Irán. Por lo tanto, Ciro era rey de Persia, según Esdras 1:1. Pero como ya no es llamado Persia hoy, sino que es Irán, por eso decimos el Mesías de Irán. Esa frase hace referencia a Ciro, el rey de Persia. Dicho eso, entonces voy a dar otras evidencias reforzando dónde aparece en la Biblia este personaje. Isaías 45, versículo 1. Así dice el Señor a su ungido, entiéndase por Mesías, a Ciro. Isaías 44, el verso 28. Que digo de Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que quiero. Al decir a Jerusalén, serás reedificada, y al templo serás fundado. ¡Wow! Aquí se pronosticó un siglo antes, o sea, 100 años antes de que naciera Ciro, se pronosticó a través del profeta Isaías que tenía que aparecer un personaje llamado Ciro, un siervo de Dios, porque así lo llama la Biblia, el ungido, el Mesías. Ahora, ¿por qué se le da ese título? Porque él tenía que liberar al pueblo judío del imperio babilónico, y así fue. Y él entendió, Ciro entendió estas profecías. ¿Saben ustedes quién le enseñó a Ciro estas profecías de Isaías 44 y de Isaías 45? Que él aparecía en la profecía. ¿Quién le enseñó a Ciro, a este rey? Le enseñó ni nada más ni nada menos que Daniel y sus compañeros. Porque Daniel, aunque ya viejos, Daniel y sus compañeros ya estaban viejos. Para ese entonces, cuando llega Ciro a conquistar Babilonia y toma el reino, para ese entonces ya eran hombres de avanzada edad. Ellos, con su experiencia espiritual, le enseñaron a Ciro que él aparecía en la profecía. Y obviamente Ciro quedó impactado por la profecía que hablaba de él. Al pie de la letra, así se cumplió, de una manera literal. Ahora, es interesante observar que Ciro, en este caso, tuvo una función especial que Dios le encomendó, según lo que leí, para construir el templo de Dios. Esdras capítulo 1, el versículo 1 habla de un decreto del rey Ciro, rey de Persia. Esdras capítulo 1, el versículo 2 habla de la casa, es decir, del templo. Esdras capítulo 1, el versículo 3 habla de la casa del Señor, del templo del Señor. Entonces, en síntesis, Ciro, rey de Persia, dio un decreto, el primer decreto para construir el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, que quede bien claro, el primer decreto para construir el templo de Dios lo dio el rey Ciro. Ahí estamos bien claros. Sin embargo, vamos a ver que no solamente se dio un decreto, sino se dieron 3 decretos. Ahora, el último decreto, que sería el tercero, ¿quién lo dio? Vamos a ver. El último sería el que lo terminó. Para ello vamos a leer Esdras, el capítulo 6, el versículo 15. Y la casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. Era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces,
¿quién terminó, qué decreto terminó de construir el templo? El decreto de Darío. Fue el último, fue el tercero. Ahí se terminó de construir el templo. Ahora, pero hay algunos que no han entendido y les voy a explicar este verso. Esdras capítulo 6, el versículo 14, la última parte declara así. Los reyes, nombra a los reyes de los que dieron decretos para construir el templo. Esdras 6, 14. Y por el mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Ahí tenemos a los tres. El primero que se menciona aquí es Ciro, luego se menciona Darío y luego se menciona Artajerjes. El tercero aquí sería, según este orden, Artajerjes. Pero déjenme decirles que Esdras 6, 14 no es su objetivo presentarnos cómo se dieron los decretos. Primero este, segundo este y tercero este. No es su objetivo, solo decirnos que fueron 3 decretos por estos 3 reyes. Porque ya vimos que el primer decreto lo dio Ciro, el ungido del Señor. Y el tercer y último decreto lo dio Darío. Por lo tanto, entonces, ¿cuál sería el orden? El orden sería que el primer decreto lo dio Ciro, el segundo decreto lo dio Artajerjes y el tercer decreto lo dio Darío. Ese es el orden. Ahora, les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Aquí en la Biblia, en Ezequiel 14, versículo 14, se menciona a 3 nombres. Y ustedes me dirán cómo existieron ellos en la historia. Ustedes me van a decir, Ezequiel 14, 14. Se menciona Noé, Daniel y Job. Noé fue el primero de estos 3 mencionados. Pero el segundo que se menciona es Daniel. Y el tercero es Job. Pero déjenme decirles que primero fue Noé, el segundo fue Job y el tercero fue Daniel. Pero el orden aquí en Ezequiel 14, 14 es Noé, Daniel y Job. Pero el orden es Noé, Job y Daniel. Su objetivo ahí en Ezequiel 14, 14 no es darnos el orden como ellos existieron en este mundo, sino el objetivo era presentarnos sencillamente que estos eran hombres santos y que con su propia santidad no podían salvar a otros, solo podían ellos mismos ser rescatados. Pero el punto aquí es entonces que el orden en los decretos, Esdras 6, el versículo 14, la última parte, el mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia, el orden no es el que está dado ahí, sino que solo es la mención de los que dieron los decretos. Pero el orden es así. Número 1, el primer decreto lo dio Ciro. Número 2, el decreto lo dio Artajerjes. Y número 3, el último, el que terminó el templo, fue el de Darío. ¿Cómo lo sé? Esdras 6, el versículo 15. Y la casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. Era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces se terminó con Darío en el tercero. Ahora, es interesante señalar que el tercer decreto, el de Darío, traía un decreto de muerte. El que no ayudaba a construir el templo, el que no aportaba, entonces había un decreto de muerte. Porque el primer decreto de Ciro, el que quería ayudaba, el que quería iba a construir. El de Artajerjes, el que quería iba a construir, el que se le antojaba. Y a muchos no se les antojaba ayudar. Pero el tercer decreto ya no era, si tú quieres ve a construir, si tú quieres aporta para la construcción, ya no. El que no apoyaba, el que no ayudaba para construir el templo, entonces se le dio un decreto de muerte. Si no ayudan a construir porque está atrasado, si ustedes no ayudan, vamos a quitar una viga de allá y ahí van a ser muertos. ¿Dónde lo dice eso, ministro? Lo voy a leer. Esdras, capítulo 6, el versículo 11. También ordeno que quien no cumpla este decreto, se le arranque de su casa una viga y se lo cuelgue en ella, y su casa sea reducida a escombros. Ahora sí venía con amenaza el decreto. El que no ayuda, quiten una viga y cuélguenlo ahí, que muera. Así era el decreto. Ahí está en la Biblia. Esdras capítulo 6, versículo 12. La última parte dice, yo Darío di el decreto, cúmplase prestamente. Entonces el tercer decreto
Por eso es que lo terminaron, porque había un decreto de muerte, había presión. Entonces, el tercer decreto es el único que vino con decreto de muerte. Hoy, en la actualidad, eso está ya en el pasado. Hoy en la actualidad Dios quiere construir un templo espiritual, una iglesia pura, santa, sin pecado y sin pecadores. Y está en construcción. Para ello Dios envió 3 decretos en la actualidad. 3 decretos es sinónimo de mensajes. Dios envió 3 mensajes en nuestro tiempo moderno. El primero llegó en 1844 y se cumplió Daniel 8:14. Se cumplieron los 2300 días, los 2300 años, que empezó en el 457 y terminó en 1844. El primer decreto llegó, el primer mensaje llegó en 1844. El mensaje del tercer ángel, a través de Elena de White, llegó el primer decreto, el primer mensaje en 1844. ¿A través de quién? De Elena de White. ¿Había un decreto ahí de muerte? No, un mensaje moderado. Luego el segundo decreto o el segundo mensaje para lograr el objetivo de construir una iglesia pura, santa. El segundo decreto, el segundo mensaje de nuestra época fue en el año 1888 y fue traído por John C. Waggoner, 2 pastores adventistas, y el mensaje de justificación por la fe, la iglesia lo rechazó. Y eso que era un mensaje muy suavecito y bonito, que Cristo es nuestra justicia, que Cristo nos quita el pecado, que debemos vivir por la fe de Cristo. Y lo rechazó la iglesia. En 1888 lo rechazó. Ya fueron, hay 2 decretos. Pero el tercer decreto, el tercer mensaje, llegó en 1930. Por el tercer Elías, por el último profeta para la iglesia, antes de Ezequiel 9. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Llegó el tercer Elías en 1930 con el mensaje ahora o el decreto de muerte. Por eso es que se enfatiza hoy, y soy uno de sus ayudantes, siervo de Dios, ministro del Señor, ministro del Evangelio, predicándoles el día grande y terrible. Les he predicado y les seguiré predicando el tercer decreto, en este caso de muerte. Por eso mis puntos y mis análisis terminan en juicio de los vivos. Se acerca, porque la tercera es la vencida. No quisimos a la buena en el 44, 1844. No quisimos a la buena en 1888, entonces vamos a querer a la mala desde 1930 hasta nuestro tiempo. El juicio de los vivos se está acercando, se va a cumplir Ezequiel 9 y usted no está preparado. ¿Cómo lo sé? Porque así lo revela la profecía. Lea en su tiempo libre Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Se menciona Ezequiel 9 y la hermana White lo aplica a la iglesia adventista. Lea en su tiempo libre Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241, donde dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel, que esas palabras nunca se han cumplido y que se van a cumplir literalmente. Ese va a ser el juicio de los vivos, ese es el mensaje del decreto de muerte para nosotros hoy. No quisimos a la buena, bueno. Ahí están las consecuencias. Aceptemos el mensaje de hoy, este mensaje de decreto de muerte, pero es real. Dios quiere purificar su iglesia y lo van a hacer los ángeles. Hermano y hermana, por amor a la verdad, dele fuertemente me gusta a este botón, porque así lo pide el sistema para llegar a más personas, y comparta en sus distintas redes sociales. Así es como usted nos ayuda. Si usted no comparte, está bien. No reconoce el esfuerzo que hacemos cada semana y salvación, ayuda vendrá de otra parte. Pero mejor hágalo, comparta. Y déjanos su comentario en la sección de abajo. ¿Qué opina de el Mesías de Irán y el decreto de muerte para nuestro tiempo? El último mensaje de advertencia. Gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9,
la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese, por favor, y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.